7, amén. Quiero predicarte un sermón en esta mañana titulado Saber no es suficiente. Amén. Saber no es suficiente. Evangelio según San Juan 13 del 12 al 17. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Amén. Continuamos, dice así la palabra de Dios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo traiga revelación a la iglesia. Te pedimos, Padre, que tú nos hables por medio de este sermón y de la Escritura. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder ser mejores cristianos, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que a lo largo de la historia hubo muchas personas sabias? ¿Amén? ¿Cuántos saben que por Asia, por allá, por Medio Oriente, amén, siempre se habló de personas sabias? ¿Cuántos saben que, por ejemplo, los budistas, amén, adulan la sabiduría de quién? De Buda, ¿sí? Un príncipe rico que empezó a ver, amén, la pobreza en su nación, entonces él optó por una vida más, amén, ¿sí? No tan lujosa, más quizás retrotraída en cuestiones económicas, y empezó a dar una especie de proverbios. Amén. Sí, tenemos a Buda, tenemos un montón de gente a lo largo de la historia, pero la Biblia nos habla de un hombre especial. ¿Sí? Y este hombre especial es Salomón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Salomón? Sí, ¿y por qué digo que es especial? Por dos motivos. Porque la Biblia dice que Salomón pidió sabiduría a Dios. ¿Cuántos le han pedido sabiduría a Dios? Todos nosotros le hemos pedido sabiduría a Dios. Amén. Señor, dame sabiduría para entender las locuras de mi pastor. ¿Cuántos han orado de esa manera? Sí, Señor, ayúdame a entender lo que mi pastor me dijo, porque a veces vengo a la iglesia y no lo entiendo. Amén. O Señor, dame sabiduría para entender esto o para aplicar aquello. Pero la Biblia dice que Salomón pidió sabiduría, pero la pidió ¿para qué? Para poder gobernar bien al pueblo. ¿Cuántos saben que gobernar gobierna cualquiera? Ahora, gobernar bien, ¿sí? ¿Cuántos ejemplos de un buen gobernador podemos dar? Yo te puedo dar hoy lo que yo considero, ¿no?, bíblicamente un buen gobernador o un buen presidente. Te puedo dar uno, ¿sí? Bukele, de El Salvador. Bukele, ¿sí? Es un presidente que el pueblo sale a la calle a pedir su reelección. Con pancartas que dice, por ejemplo, ¿no?, Bukele, postulate, que nosotros hacemos el resto. Amén. Estamos hablando, amén, de un hombre que tiene valores cristianos. Ahora, su vida moral yo no la conozco. Viste, gracias a Dios, yo de colchón no estoy de nadie, gracias a Dios. Amén. Pero la realidad es la siguiente. La Biblia dice que Salomón pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo. ¿Y Dios le dio esa sabiduría? Sí. ¿Amén? Sí, ¿por qué? Por la intención de su corazón. Y la Biblia nos enseña que no hubo ni habrá hombre más sabio que Salomón. ¿Y cuántos saben que la sabiduría es una bendición dada por Dios? Amén. Pero la sabiduría tiene un objetivo. Y muchas veces nosotros no entendemos el objetivo de la sabiduría, pero el objetivo de la sabiduría de Dios es que vos puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que hacer la voluntad de Dios no es chala de choclo? ¿Sí? Hacer la sabiduría de Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios no es moco de pavo.
Estamos hablando de algo relevante que cambia y transforma vidas. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, vas a necesitar ser una persona sabia. Vas a necesitar adquirir sabiduría. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca de buscar sabiduría. Buscar sabiduría es un consejo recurrente en toda la Escritura. Se nos aconseja aplicar sabiduría en nuestra forma de vivir y de esa manera, por ejemplo, ¿no? Aprovechar el tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo es algo valioso? El tiempo, hermano, vos no lo recuperás más. El tiempo que se pierde es un tiempo que no, es algo que es un recurso que no hay forma de volver a recuperar. No se recupera más. ¿Amén? Entonces la Biblia habla de que por medio de la sabiduría nosotros podemos aprender a aprovechar el tiempo. Ayer veíamos una película, ¿no? Donde una mujer de aproximadamente 46 años murió de cáncer terminal. 46 años. No sé si tenía 46, pero tenía 50. Así todo, 50 años. Creo yo que le quedaba como mínimo de tiempo 30 años. 25. 20 años es un montón de tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero esta mujer no pudo aprovechar ese tiempo. Efesios 5, 15, 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Amén? ¿Y por qué los días son malos? Consecuencia del pecado. Entonces se nos enseña en la Escritura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la fuente de sabiduría? Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es la fuente de sabiduría? Pastor, ¿sabes cuál es la fuente? Hay un canal de YouTube que se llama ¿Sabías qué? Ese canal de YouTube, pastor, es la fuente de la sabiduría. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Para lo que es cultura general? ¿O no? Para jugar a preguntados te va a venir bien. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que, amén, la Escritura, o sea, en la Escritura se nos enseña cuál es la fuente de la sabiduría. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la boca de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Eso es lo que la Escritura dice, que de la palabra de Dios viene la sabiduría. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios es un aspecto complejo para nuestra vida, porque a veces lo limitamos, decimos, bueno, la palabra de Dios, la Biblia, listo. No, pero Dios te habla también en la oración. ¿Sí o no? Dios te habla por medio de la consejería, por medio de la administración. Dios te habla por medio de un hermano en la iglesia, en mi caso por medio de mi esposa. Hablábamos con uno de los hermanos que estuvo dando el devocional en el estudio bíblico el viernes y me decía: ¿vos sabés, pastor, cómo es esto? La esposa es la mejor crítica. ¿Sí o no? Sí. ¿Amén? Cuando mi esposa habla, yo la escucho. Sí. Dios la usa más a mi esposa de lo que a mí me gustaría que la use. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque tenemos esposas. Oh, pastor, yo todavía no tengo. Bueno, metele porque Cristo vive pronto. Esa es gratis. ¿Sí? Entonces, se nos aconseja, por ejemplo, ¿qué hacer si no tenemos sabiduría? Porque, a ver, yo estoy hablando de sabiduría, pero estoy hablando no de sabiduría, estoy hablando de la sabiduría. ¿Cuántos saben que no es lo mismo la sabiduría que nosotros podemos encontrar en el mundo a la sabiduría que proviene de parte de Dios? ¿Sí? Es sabiduría que hace a los necios. ¿Cuántos necios dicen amén? Sabios. ¿Amén? Sí, como decía la película de ayer, que Dios se especializa en restaurar ¿qué? ¿Lo dijiste vos o lo dije yo? ¿Sí? Dios se especializa en eso. ¿Cuántos saben que nuestra vida no era una vida muy provechosa, que digamos? Por ahí vos podés decir: sí, pastor, la verdad que el mundo sin mí no sería el mundo, gloria a Dios. Pero el mundo sin mí seguiría siendo igual, o sea, no va a cambiar nada si yo me muero hoy. ¿Amén? Entonces, de repente la Biblia nos enseña cómo podemos nosotros obtener la sabiduría que obviamente no tenemos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Qué quiere decir todos? A todos, abundantemente y sin reproche.
la Biblia. No es que Dios va a venir a reprocharte, viste que a veces nosotros, más los padres a los hijos, viste, yo te enseñé a caminar y ahora me querés jugar una carrera. ¿O no? ¿Sí? Yo no le doy chance ni que se le ocurra siquiera jugar una carrera. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no voy a jugar una carrera con mis hijos. ¿Cuántos entienden la idea? ¿Qué hay de provechoso en eso? Enseñarles que te pueden desafiar. No se le da chance. Entonces, la Biblia dice que Dios no es un Dios que reprocha. Que si Dios va a darte sabiduría, va a dártela para que vos la tengas. Y en abundancia la sabiduría o el conocimiento es lo que Jesús subraya en nuestro texto a los discípulos. La Biblia dice que Jesús lo subraya porque es importante. Jesús lo subraya por medio de una pregunta y le pregunta a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, ¿sí? Jesús en San Juan 13:12 dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, Él le está preguntando si ellos realmente están prestando atención a la enseñanza que Jesús le está diciendo. ¿Ustedes comprenden esto que yo estoy haciendo? ¿Ustedes entienden esta enseñanza que yo les estoy dando? ¿Cuántos saben que continuamente en nuestro diario Jesús nos va a dar enseñanza? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, porque un factor importante de la sabiduría, hermano, es la enseñanza. Nosotros no somos sabios en la voluntad de Dios por voluntad o por mérito propio. Sí, pastor, yo soy sabio porque leo todos los días la Biblia. Está bien, pero vos no sos sabio porque lees la Biblia. Vos sos sabio porque el Espíritu Santo de Dios te da revelación cuando vos lees la Biblia. Es muy diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos han agarrado la Biblia y no han entendido ni jota? ¿Amén? Incluso hasta el día de hoy hay textos que yo los leo y los leo y los leo y oro y los leo. A veces estoy 3, 4, 5 días con un texto para hacer un sermón. Y Dios viene y me trae el texto y yo oro y oro y Señor, pero bueno, vos me revelaste el texto, ahora ayúdame porque no entiendo. Amén, mostrarme, ayudarme, darme revelación. Entonces la sabiduría se adquiere por medio de la impartición y la enseñanza. ¿Qué es la impartición? Amén. Impartir algo es darte algo, darle a una persona algo que vos tenés. ¿Sí? Entonces la revelación no es algo que nosotros tenemos. ¿Quién tiene la revelación? Entonces, por medio de la palabra, de la oración, de la lectura, amén, el Espíritu Santo trae algo que es de Dios a tu vida para que vos lo aprendas. Sí, entonces la sabiduría se adquiere por medio de la impartición y la enseñanza. Estaba en una iglesia hace poco y se me acercó un discípulo, ¿sí? Y este discípulo me contó que él iba a lo que nosotros denominamos una mega iglesia. ¿Qué es una mega iglesia? Una iglesia grande, de más de 150 miembros, ¿sí? Entonces, como este hombre y su esposa iban a esta iglesia, ellos se dieron cuenta con el correr del tiempo que no estaban creciendo. ¿Por qué no estaban creciendo? Porque era muy difícil llegar ¿a quién? Al pastor. Era muy difícil llegar al pastor. Entonces ellos vivían situaciones en su vida, tenían problemas, les pasaban cosas en las cuales para poder hacer la voluntad de Dios necesitaban ¿qué? Revelación, sabiduría, consejo. Pero como no podían llegar al pastor, se empezaron a secar y se fueron de la iglesia, ¿sí? Entonces un día con necesidad pasaron por el frente de la vereda de esta iglesia y entraron. Y dice que en el momento que entraron a esa iglesia, amén, dice que algo empezó a suceder en sus vidas. Y ellos se sintieron que empezaron a crecer de nuevo, empezaron a reverdecer, empezaron a cambiar nuevamente, empezaron a ver a Dios obrar en su vida, ¿sí? Entonces ellos identificaron que se estaban secando porque no tenían acceso al pastor. O sea, no tenían acceso ¿a qué? A la revelación, a la sabiduría de parte de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahora ellos estaban en una iglesia pionera. ¿Qué es una iglesia pionera? Que recién empieza, una iglesia chica, una iglesia pequeña, ¿sí? Que se abrió hace poco. Entonces, ahora
ventajas de una iglesia pionera es que vos tenés acceso a quién? Al pastor. Porque somos pocos. ¿Amén? Entonces tenemos el acceso al pastor. Igual en nuestro compañerismo son muy diferentes. Si seamos 200, vos llamás por teléfono al pastor y el pastor te atiende igual. ¿Amén? Sí, entonces tenían acceso al pastor. Entonces él me decía que estaban en un tiempo en el cual, si bien estaban en una iglesia pionera y tenían acceso al pastor, no estaban creciendo. Entonces, ¿amén? Automáticamente Dios me habla y yo le hablo. Vos me estás preguntando, vos te acercás a hablar conmigo porque estás queriendo una revelación. Entonces le digo, mira, ¿sabés cuál es el problema? Que estás en la iglesia pionera, tenés acceso al pastor, pero no te estás acercando a él. Ese es el problema. Y este discípulo me miró y me dice, tienes razón. ¿Sabe que mi esposa me dijo lo mismo? Y el hermano Jacinto me dijo lo mismo. ¿Qué falta? Que te hable el perro, entonces. Dios trajo el burro para hablarte, ¿viste? Sí, entonces, pegate a tu pastor. Acercate a tu pastor, habla con tu pastor, pegate con tu pastor. Entonces Proverbios 13:10 dice así: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Vamos de nuevo. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Sí? Ahora, para escuchar un consejo, ¿qué tienes que hacer vos primeramente, no? Pedirlo. Acercarte y hablar con quien puede darte un consejo. Ahora, ¿cuántos saben que no cualquier persona puede darte un consejo? Si yo necesito un consejo, no voy a caminar 2 cuadras y le voy a golpear la mano al vecino de la esquina. Primero porque el vecino no me conoce, no sabe quién soy. ¿Amén? Solo sé que vivo a 2 cuadras en la esquina. Ahora, si yo necesito un consejo, ¿cuántos saben que un consejo puede salvarte la vida? Un consejo puede salvarte la vida, literalmente. ¿Sí? Yo llamo a mi pastor. La sabiduría y el conocimiento, hermanos, es vital para que puedas hacer la voluntad de Dios, pero sola, tanto la sabiduría como el conocimiento no es suficiente. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, quiero hablar acerca del poder del conocimiento aplicado. ¿Por qué te hablo acerca de esto? Porque yo soy partidario de que como cristianos nosotros tenemos que adquirir sabiduría, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos. Yo estoy todo el día, hermanos, adquiriendo conocimiento, y no solamente de la escritura, todo tipo de conocimiento. ¿Sí? Estaba viendo un video que me envió mi pastor acerca de estas cuestiones de género. ¿Sí? Entonces un periodista estaba en Chile y le preguntaba a una mujer, ¿no? ¿Cómo crees vos que estas políticas, ¿sí?, de género que se quieren implementar, como por ejemplo el ESI, porque eso en Chile todavía no está sucediendo, ¿sí?, como el ESI, como el lenguaje inclusivo, ¿cómo crees vos que estas políticas pueden ayudar a cambiar a la población? Entonces esta mujer chilena dice, no, yo encuentro que de repente nos van a ayudar a cambiar, sí, pero se nos va a dar más información acerca del tema. Entonces el periodista le dice, ok, todas estas políticas son para darle información a la población, ¿correcto? Buenísimo. Entonces, ¿vos crees que esta información a un psicópata sexual, a un asesino serial, a un violador, a un femicida, ¿sí?, toda esta información, ¿vos crees que lo puede ayudar a cambiar su carácter? ¿Y qué dice la mujer? Y la verdad que no. Ok, entonces, ¿de qué sirven las políticas que se van a aplicar? ¿Amén? Por eso te hablo de que la sabiduría es algo que vos tenés que adquirir. Pero ahora, la sabiduría por sí sola o el conocimiento por sí solo, ¿no? ¿Sirve de algo? La verdad que no. Si la sabiduría y el conocimiento vos no lo aplicas, no sirve de nada. Yo, por ejemplo, no puedo saber cómo desarmar el motor del ventilador que está ahí arriba. Pero si de repente yo tengo el ventilador que sigue funcionando mal, sabiendo cómo desarmarlo y limpiarlo y hacer, y no lo hago, ¿sirve de algo la sabiduría o el conocimiento que yo tengo? ¿Verdad que no? No sirve de nada. Por eso es que el saber solamente no alcanza.
Saber solamente no es suficiente. La práctica y el aplicamiento del conocimiento es lo que trae bendición. La sabiduría es poderosa porque proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es más poderosa cuando se aplica. Ahora, aplicar significa utilizar una cosa, en este caso la sabiduría, o poner en práctica los procedimientos adecuados para conseguir un fin. Ahora, yo como pastor sé cómo ayudar a una persona, porque para eso me capacité, para eso fui discipulado, para eso estudié cuando dicen amén. Ahora, si yo sé cómo ayudar a una persona y una persona viene a pedirme ayuda y yo no la ayudo, ¿de qué sirvió todo mi discipulado? ¿Sirvió de algo? Y la verdad es que no sirvió de nada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo que aprendí no lo estoy aplicando. ¿Sí? Si vos estudiás para ser ingeniero termonuclear, ¿sí? Y te recibís en la carrera de ingeniería termonuclear y de repente te encontrás lavando autos, ¿de qué te sirvió? Mirá. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, la realidad es que aplicar o poner la sabiduría en práctica tiene como fin, dice la Escritura, ser bendecidos. ¿Ahora cuántos quieren ser bendecidos? ¿Sí? De repente, ¿no? Hace tiempo hablaba con un discípulo. Bueno, vamos al texto, o se me va a pasar. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si así sientes. La bendición viene cuando no solamente sabes, sino cuando las aplicás, cuando las haces. Ahí viene la bendición. Hace un tiempo hablaba con un discípulo de una iglesia de Estados Unidos, de Texas, y este discípulo me decía: mirá, ¿sabes qué? Yo siendo soltero, ¿sí? Hablaba con mi pastor y trataba de escabullirme para poder formar parte de los seminarios de matrimonios en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quería aprender. Quería adquirir sabiduría, conocimiento, sabiduría. ¿Para qué? Para cuando esté casado ser el mejor esposo. ¿Adivina qué pasó? Se casó. ¿Sí? Pero casado, él mismo reconoció que estando casado hizo todo lo contrario de lo que aprendió. Entonces, de repente, ¿era el mejor esposo? No. ¿Por qué? Porque lo que aprendió no lo aplicó. Y así te puedo hablar de un montón de áreas. El objetivo o el objetivo de la sabiduría es que vos la apliques. Primeramente, en uno, de manera personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y en segundo lugar, Jesús dijo que esto es así porque, amén, Jesús dijo: ejemplo les he dado. ¿Qué quiere decir ejemplo les he dado? ¿Sí? Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor ejemplo del cristianismo? Cristo mismo. Entonces la Biblia dice: ejemplo yo te di. ¿Sí? ¿Para qué? Porque, mira, hay una diferencia muy grande entre ser jefe y entre ser líder. ¿Sí? ¿El jefe qué hace? Pero el líder te da el ejemplo de cómo se hace. El líder lo hace primero para enseñarte a hacerlo después. ¿Sí? Entonces a veces la gente se sorprende de ver al pastor barriendo la vereda. A veces la gente se sorprende de ver al pastor limpiar el piso de la iglesia. O ver al pastor limpiando el baño. ¿Sí? Yo soy pastor. ¿Amén? Sí, yo soy pastor. El otro día hablaba con una de mis hijas. No voy a decir el nombre, pero empieza con I, termina con A. ¿Amén? ¿Sí? Y nosotros siempre tenemos una contienda general en casa. Pon el mate. ¿Cuánto toman mate? ¿Sí? Entonces mi hija y yo tomamos mate de manera diferente. Yo tomo con edulcorante, ¿sí? Con chuki. ¿Conociste chuki el mate? Sí, ella toma con azúcar. ¿Sí? Entonces cada vez que yo le pido a ella que prepare el mate, ella prepara el mate acorde a ¿qué? A sus gustos, ¿sí? Entonces yo le digo: y ahora preparame el mate. Ahí voy. Ese ahí voy es tiempo indefinido. Ahí voy puede ser mañana.
Entonces de repente yo vengo a la media hora porque me acordé, ¿sí? Y el mate no está preparado. Entonces el otro día yo estaba estudiando en la oficina y se hizo la hora de la comida, pero mi esposa se retrasó, no sé por qué. Entonces vengo a la casa y mi hija me dice, pa, poné la pava. ¿Sí? ¿Y yo qué hice? Inmediatamente puse la pava. Agarré las cosas calladito, no dije ni blanco, ni negro, ni rojo, ni yo soy el papá, vos sos la nena, así lo que yo te digo, en casa mando yo. No, me callé la boquita, fui, se calentó el agua, puse el chúquer, agarré, tiré la yerba, preparé todos en nada, en 5 minutos. ¿Ven? Entonces termino de preparar la cosa y digo, ¿ves, hija? Te estoy dando el ejemplo. Cuando yo te pido que prepares el mate, tenés que hacer exactamente esto. Y hacer lo que papá te pide. ¿Sí o no? En el cristianismo, hermanos, es igual. Es igual, ¿sí? Ah, pero usted es el pastor genial. Vos como hombre sos el pastor de tu casa. Arranquemos por ahí. ¿Sí? Ah, yo soy soltero. Bueno, sos el pastor de tu propia vida. Ese es más fácil, ¿no? ¿Es más fácil? ¿Sí o no? Tomar tus propias decisiones, ser vos, viste, quien no tenés que renegar con nadie. ¿Amén? Es mucho más fácil. Entonces la Biblia nos enseña que el Señor está hablando de ejemplo de una enseñanza personal para ser aplicada de manera personal. ¿Cuántos saben que Jesús nunca nos va a pedir nada que Él no haya hecho primero? ¿Sí? Entonces Jesús primero lo vivió en su vida, para después enseñarlo a sus discípulos por medio del ejemplo. Porque la sabiduría se enseña de esta manera. El Señor está hablando de esto. El objetivo de adquirir sabiduría es poder impartirla en alguien más. ¿Sí? Esto hablaba con los hermanos que están trabajando en el casa por casa o en el estudio bíblico. Yo les enseñé a ustedes algo para que ustedes se lo enseñen a quién. A alguien más. Entonces vos como hombre tenés un hombre que yo puse al lado tuyo, ¿sí? Para que sea, llamémoslo, asistente, ¿sí? Para que vos le enseñes lo mismo a él, un legado, una impartición, ¿sí? Ah, pastor, no lo había, bueno, lo estás viendo, ¿sí? Entonces yo puse un matrimonio que trabaje juntos para preparar otro ¿qué? Otro matrimonio. Para que vos puedas impartir. Ah, pastor, pero yo no aprendí nada de lo que usted me enseñó. ¿Qué voy a impartir? Esa es otra prédica. Y ese es uno de los problemas muy grandes que tenemos. ¿Sí? Que se nos da enseñanza. Que se nos da ejemplo. Pero muchas veces no lo aprendemos. ¿Sí? Entonces Juan 13, 14, 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Esta es una imagen poderosa. ¿Te imaginas a Jesús lavándole los pies a los discípulos? ¿Sí? Con onicomicos y con las garras así llenas de barro. ¿Te imaginas? Ahí el Señor Jesús lavándole. ¿O no? ¿Cuántos saben que a veces no es fácil dar el ejemplo? ¿Cuántos saben que a veces es muy difícil, es muy complicado, hermanos, dar el ejemplo? ¿Sí? Ay, gordo. Ay, gordo. Limpiar el baño de la iglesia con todos los jóvenes que huelen peor rojo. ¿Sí? No se te ocurra, hermano, decirme que te das para limpiar el baño. ¿Sabes por qué? Porque el día que vos vengas así, pastor, ¿puedo ayudar en algo en la iglesia? Sí. Más vale que lo hagas. ¿Amén? ¿Sí? Porque esa es la manera en la cual aprendemos. El legado que el Señor Jesús nos dejó es desde su ejemplo, para que nosotros por medio de la sabiduría sigamos con su legado. Desde el ejemplo y desde el espíritu correcto, nuestro mayor desafío es poner en práctica la sabiduría y el ejemplo que hemos adquirido. Entonces, en tercer lugar, quiero hablar acerca de la necesidad del maestro. Jesús es nuestro maestro por excelencia, y de nuestro maestro por excelencia es quien adquirimos la sabiduría. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Entonces la necesidad más grande para adquirir sabiduría es el maestro.
El discipulado y la enseñanza en la iglesia es la base que va a establecer bendición o maldición en tu vida. Piensa en esto. El discipulado, pastor, yo no soy discípulo, genial, buenísimo. La enseñanza que recibís en la iglesia es la base, ¿sí?, que va a establecer si vos sos bendecido o no sos bendecido. ¿Por qué te digo esto? Porque en la iglesia vos venís a adquirir conocimiento, sabiduría, Dios te habla, Dios te enseña. Ahora cuando vos salís de la iglesia tenés una tarea, ¿sí o no? Cachetazo con el pedazo de rato me dolió. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos fueron a la escuela? Primaria, secundaria, polimodal. ¿Amén? ¿Sí? Entonces cuando vos ibas a la escuela y a veces no llegabas a completar toda la tarea, había lo que se llama tarea para qué. Bueno, el cristianismo es así. Vos venís a la iglesia, Dios te habla, Dios te enseña. Amén. Pero la verdadera prueba está cuando vos cruzás la puerta de la iglesia para afuera. Eso que vos aprendiste va a ser puesto a prueba. Amén. Eso que vos aprendiste va a ser puesto a prueba. Entonces la realidad es que el discipulado y la enseñanza en la iglesia es la base de si vas a ser bendecido o no. Cuando iba a segundo año polimodal, en primer año polimodal y segundo año polimodal tuve la misma profesora de matemáticas. ¿Sí? Una, me acuerdo, flaquita, peticita así. ¿Amén? Un peinado parecido al de la hermana Noemí. ¿Sí? Entonces, esta profesora era sorda. Como era sorda, por ende, hablaba bajito. ¿Sí? Entonces, yo me sentaba, por lo general, atrás de todo. ¿Sí? En el rincón del salón me sentaba. Atrás de todo. ¿Sí? No porque era malo, no porque, viste, me gustaba hacer lío, porque era rebelde, sino porque era tímido. Entonces, cuanto más lejos de la gente, mejor. ¿Sí? Entonces, durante ese año y medio, yo no aprendí nada de matemática. ¿Por qué? Por dos simples motivos. ¿Sí? Primero, porque no tenía ganas de aprender. Segundo, porque me acostaba en la excusa de que la profesora era sorda y hablaba bajito para no aprender. ¿Amén? Me acostaba en esa excusa. Pero un día hice una broma acerca de la profesora, justo cuando la profesora estaba entrando. Se ve que ese día se le destapó el oído y me escuchó. Ten cuidado con lo de decir bajito porque se escuche. Esa es la lección que es gratis. ¿Amén? Entonces, ¡Sandoval! Porque esa voz tenía. Parecía la profesora Urraca de Jimmy Neutron, ¿viste? No sé si Urraca el apellido de la profesora, pero parecía esa profesora. ¡Sandoval! Y ahí va Sandoval, ¿viste? Me pongo de pie. Sí, profesora, dígame. ¡Escuché la broma que me hizo! A partir de ahora se sienta en primera fila y va a ser sancionado, Sandoval. Y así va a ser el resto del año. Y se casa. Ya tenía 2 amonestaciones. La tercera, ¿viste? Que ustedes no escuchen, chicos. O después vas a vos te portabas mal, yo también. No estás siempre 5 horas. Eso no es problema. ¿Amén? Y estuve 4 meses sentado enfrente del escritorio de la profesora en el horario de matemáticas. Pero adivina qué pasó. Esos 4 meses aprendí más que en el año y medio, ¿sí?, que la tuvo la profesora y no le di interés. ¿Por qué aprendí más? Porque la escuché y porque mostré interés en aprender. No me quedaba otra, estaba enfrente. ¿Sí? Entonces, muchas veces los discípulos, los matrimonios en la iglesia, los hermanos fieles, nos sucede esto. ¿Sí? Aprendemos cuando no nos queda otra. Pero cuando tenemos la oportunidad de mostrar interés, ¿sí?, cuando tenemos la oportunidad de interesarnos por aprender, no lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo fui discipulado en la iglesia de Tres Canzones, había muchos hombres, No es que yo era el único discípulo. No, yo fui el único hombre que estuvo sirviendo durante 2 años en la iglesia. Pero hombres había muchos en la iglesia. Sí,
Sí, yo te los puedo nombrar. Había un hombre que se llamaba Damián Vera, había otro que se llamaba Carlos Bruso, ¿sí? Que yo le puse Trato de Dios Bruso. Me volvió loco. No agarró las piñas porque Dios bueno, estaba tratando mi carácter, pero se la ganaba. ¿Sí? Había muchos hombres en la iglesia. Había un hombre que se llamaba Adrián, otro hombre que se llamaba Cristian. Pero ¿cuál fue la diferencia entre esos 4 o 5 hombres y yo? Que yo mostré interés, que yo aprendí, que yo me preocupé. Y a ellos se les enseñó lo mismo que a mí, ¿eh? Pero ¿cuál fue la diferencia? Que ellos no tomaron la enseñanza. Que ellos no decidieron lo que yo decidí aprender. Eso no me hace más menos. Esto es un ejemplo. Sí, esto no quiero, sí, porque el pastor. No, hermano, esto es un ejemplo para que nosotros entendamos cuál es el valor de la sabiduría. Yo hoy estoy enseñando algo. Y somos, gracias a Dios, más de 20 en la iglesia hoy. Pero yo no sé si los 20 que estamos acá en esta reunión, cuando salgamos de la iglesia vamos a hacer lo mismo con lo que aprendimos. Puede ser que 2 hagan una cosa, 5 hagan otra, 15 hagan otra, ¿sí o no? ¿Se entiende la idea? El punto está en tus decisiones. ¿Sí? Entonces muchas veces el problema no es el maestro. Y más en la iglesia, porque ¿quién es el maestro en la iglesia? Cristo es el maestro en la iglesia. El maestro no es el pastor, ¿eh? Yo simplemente estoy viviendo con mi ejemplo, por lo menos dando mayor esfuerzo que puedo, haciendo lo mejor que puedo para imitar a Cristo. ¿Sí? Y por medio de la Escritura, de lo que el Señor enseñó, dar un ejemplo a la iglesia, dar enseñanza a la iglesia. El maestro no es el maestro en la iglesia no es el pastor, es Cristo. El pastor es simplemente una herramienta, un mensajero. ¿Sí? Llamémoslo reproductor de audio. ¿Sí? Llamarlo como vos quieras, obviamente el ejemplo del pastor es fundamental. ¿Sí? Usted no me va a ver a mí predicando acerca de vivir en santidad en el matrimonio y me va a ver con otra mujer en el auto. De hecho, yo no subo a nadie al auto si no está mi esposa. ¿Sí? Pues yo me dijeron. ¿Amén? ¿Sí? El otro día fui a comprar con el auto y me crucé con una hermana de la iglesia. ¿Amén? Y esta hermana me miraba con cara de: ¿me alcanzás hasta mi casa? ¡Ping, ping! ¿Por qué? Porque estaba sola. ¿Amén? Entonces yo no me voy a subir a hablarte acá de santidad en el matrimonio cuando vos me veas a mí con 1, con 2, con 3, con 4. No. Sí, yo no te voy a hablar a vos de la disciplina de los chicos y vos ves a mis hijos indisciplinados. Hermano, ustedes han escuchado en el medio del sermón a veces las palizas que mi esposa le da a mis hijos en el baño. Palizas, ¿no? 4 o 5 chirros bien dados. ¿Sí? El otro día se mandó una Gonzi. Y bueno, 3 chirros. Y se rió sin vergüenza. ¿Por qué? Y porque no le dolió, porque ya era más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos del medio objetos que puedan absorber el golpe. ¿Sí? Sacamos pantaloncillo. Se retorcía. 2 chicos. Pobrecito. Pobrecito que me veo con vos, pobrecito. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros somos bendecidos por medio de la enseñanza del maestro. La pregunta es: ¿estás atendiendo a las enseñanzas? La pregunta es: ¿realmente estás prestando atención a las enseñanzas de Jesús? Porque un creyente es bendecido. Cuando el creyente pone en práctica lo que se le enseña, un discípulo es bendecido. Cuando ese discípulo pone en práctica lo que se le enseña, y una iglesia es bendecida. ¿Adivina cuándo? Cuando pone en práctica lo que Jesús le enseña. Entonces la pregunta es: ¿querés ser bendecido? Si querés ser bendecido, tenés que transformarte, amén, en un practicante del Evangelio de Jesús. ¿Qué es un practicante del Evangelio de Jesús? Una persona que practica lo que la Escritura dice. La Escritura dice que no tenemos que congregar, ¿sí o no? Al congregarte, ¿está haciendo un qué?
practicantes del Evangelio de Jesús, la Biblia dice que tenemos que orar. ¿Cuántos oran? ¿Sí? Que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que ayunar. La Biblia dice que tenemos que cambiar. ¿Sí o no? Ah, pastor, es esa. Esa es la que me estaría llevando a marzo. ¿Amén? Pero bueno, la idea es que nos esforcemos. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos áreas que nos cuestan más, que nos cuestan menos. Mirá, te voy a dar una revelación. Todos tenemos áreas incluso que no sabemos que tenemos que cambiar todavía. Y a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Porque esto pasa siempre. Dios te muestra un área, el orgullo. Yo sé que eso cada cosa no pasa. Vos podés estar 10 años tratando el orgullo. 10. Algunos más. 10 años tratando el orgullo. Y cuando lo trates, ¿qué va a aparecer? Otra área. Que te puede llevar otros 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Sí? La rebeldía. Yo conozco discípulos que fueron rebeldes por 14 años. Y me lo han dicho, mirá, ¿sabes por qué yo no salí al campo antes? ¿Por qué? Porque yo era rebelde. ¿Sí? Una vez hablando con un pastor me dijo, mirá, los mayores problemas que yo tuve no fue con mi pastor, fue con la esposa de mi pastor. Venía mi pastor y me decía, lo voy a prender fuego, pastor Seba. Venía mi pastor Juan Pablo y me decía, Seba, tirate del techo. Y yo me tiraba. Pero venía Silvina y me decía, Seba, limpiame el baño. Y yo no lo hacía. Y yo iba y le decía en la cara, yo no voy a hacer lo que vos me decís, porque vos a mí no me matás. Toma. Sí, porque vos no sos mi pastor. Yo ya estaba sentado ahí atrás y en medio de la película me llega un mensaje que lo vi como 15 minutos después. Un hermano que me escribió me dijo, pastor, el volumen está bajo. ¿Qué crees vos que hice yo como pastor? Cuando vi el mensaje, ¿qué te pensás que hice? Me levanté y subí el volumen. Si el volumen está bajo, ¿dónde está el problema? No entiendo. ¿Sí? Yo puedo haberme puesto una gorra y decir, yo soy el pastor, ¿pero qué te pensás? ¿Que me vas a decir a mí cómo está el volumen? Si yo soy el pastor. Yo me levanté y fui y subí el volumen. Y es un hermano de la iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces el punto es este, hermano, muchas veces, cuando aparecen áreas en nuestra vida, Dios va a trabajar, ¿sí? Para que las podamos cambiar. Pero hay un recurso que es fundamental que vos no podés ignorar, y es el recurso de la sabiduría. Si vos vas a cambiar y vas a hacer la voluntad de Dios, vas a necesitar la sabiduría para poder cambiar. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? Por medio, ¿sí? De Dios y de todo lo que estuvimos viendo. Pedírsela a Dios, dedicarnos a aprender, escuchar, oír consejo, seguir el ejemplo, ¿sí? Entonces, Dios quiere ayudarnos a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a hacer algo más. Por favor, te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro, porque la sabiduría tiene un objetivo principal. El objetivo